Bendiciones, bendiciones, que Dios te bendiga, mi amigo. Hoy quiero hablarte acerca de que Abraham no fue justificado por la circuncisión. Y ya te lo voy a explicar. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién recibe la bendición de la justificación de Dios? ¿Quién se beneficia de las bienaventuranzas del perdón de los pecados? ¿Esta bendición es solo para los judíos o es también para los gentiles? Mira, un judío es alguien que desciende de Abraham, de Isaac, de Jacob, y un gentil es todo aquel que no es judío. Cuando se trata de justificación y perdón, ¿tienen los judíos un monopolio? Uno podría pensarlo así, dado a los hombres que Pablo cita como ejemplo. Abraham es considerado el padre de los judíos y David era el rey más famoso de los judíos. ¿Qué de los gentiles? ¿Hay alguna bendición para ellos? Pablo responde esta pregunta en otras partes del libro de Romanos. Romanos capítulo 23, versos 22. La justificación de Dios es para todo aquel que cree. Romanos capítulo 3, versos 29. Romanos capítulo 10, versos 2 y 13, lo puedes leer. Y una vez más Pablo se refiere en Génesis capítulo 15, verso 6, el pasaje clave que muestra que Abraham fue justificado por fe. Basándose en este pasaje, Pablo hace una pregunta importante en el versículo 10. Cuando Abraham fue justificado, en Génesis capítulo 15, verso 6, ¿él era un judío o un gentil? ¿Él estaba circuncidado o incircuncidado? ¿Qué fue primero? ¿Su salvación o su circuncisión? La respuesta es muy obvia. Abraham fue salvo. Génesis capítulo 15. Mucho antes de ser circuncidado. Génesis capítulo 17, verso 24. De hecho, desde que Abraham fue salvo, nació su hijo Ismael. En Génesis capítulo 16, verso 11. Y este niño tenía 13 años de edad cuando Abraham fue circuncidado. En Génesis capítulo 17, versos 25. De modo que Abraham fue justificado y luego, más de 13 años después, él fue circuncidado. Como Stifler dijo en un comentario de Romanos, Pablo puso de cabeza la jactancia de los judíos. No es el gentil el que tiene que adoptar la circuncisión de los judíos para ser salvo. Es el judío el que tiene que venir a la fe gentil, esta fe que tiene Abraham mucho antes de ser circuncidado. Significado de la circuncisión. Mira, la mayoría de los judíos en tiempos del Nuevo Testamento estaban totalmente convencidos de que la circuncisión no era solamente la marca única y exclusiva que los separaba de todos los demás hombres como pueblo escogido de Dios que era, sino que también era el medio por el cual ellos llegaban a ser aceptables para Dios. La circuncisión significa dos cosas. Una señal, la señal está para indicar algo, y en este caso, la circuncisión indicaba hacia la fe que Abraham tenía y hacia la justicia que se le acreditaba. La circuncisión se convirtió en una señal de la relación del pacto entre Dios y su pueblo, pero el pacto no se estableció en base a la circuncisión. 2. Un sello. Los sellos se utilizaban en el mundo antiguo para demostrar que un documento era auténtico. Recibían una carta del rey y ésta traía el sello del rey. Sabría que era un documento genuino y que no era una carta falsificada. La circuncisión cumplía esta función de sello de la justicia de la fe que Abraham tuvo estando aún incircunciso. En otras palabras, cada vez que se le realizaba la circuncisión al pueblo de Dios, debía recordar la justicia de Dios que Abraham
había recibido, la cual viene a través de la fe completamente aparte de la circuncisión. Usemos la imagen del anillo que está en una señal o un sello del amor del esposo, de su promesa y del pacto en que él y la esposa han entrado. Aún así, no es correcto gloriarse en el anillo. Realmente no es lo importante aún cuando esté hecho de oro o de lo que sea el material. ¿Qué significado tendría el anillo de boda en el dedo de una mujer soltera que se le había comprado y se le había puesto? No significaría nada, pues sin la ceremonia ella seguiría siendo soltera. Sería pura formalidad. ¿Qué valor tiene la circuncisión sin la fe en Cristo? Ninguno. ¿Se habría soportado el dolor en vano? Pues la persona que sufre la intervención seguirá siendo un incrédulo destinado al infierno. La fe es lo importante y Abraham la ejerció antes de ser circuncidado. Así Abraham es el padre físico solo de los judíos, pero también el primogénitor espiritual de todos los que creen en Cristo. La circuncisión de Abraham indica la autenticidad y la realidad de su fe. Abraham no fue justificado porque fue circuncidado. Él fue circuncidado porque había sido justificado. Lo mismo es válido hoy en día en el bautismo en agua. Un hombre no es salvo porque ha sido bautizado en agua. Él es bautizado en agua porque ha sido salvo. No es el rito el que hace justo a un hombre ante los ojos de Dios. Primero tiene que estar bien ante los ojos de Dios por fe y luego lo apropiado en el bautismo. Abraham, el padre de todos los que creen, Romanos capítulo 4, verso 11, él es el padre de los fieles. Todo verdadero creyente puede decir: Abraham es mi padre y yo soy su hijo. Todo creyente gentil puede decir esto, Romanos capítulo 4, verso 11. Y todo creyente judío puede decir esto en Romanos capítulo 4, versos 12. Los judíos incrédulos pueden alegar una descendencia física, pero cuando se trata de la fe, ellos nos llevan las marcas de la familia. Vea Mateo capítulo 3, versos 7 al 10 y Juan capítulo 8, versos 33 y 37, 38, 39 y 44. Los hijos deberían parecerse a sus padres y los incrédulos no se asemejan espiritualmente a Abraham, que era un creyente. Los otros pasajes que enseñan que Abraham es el padre espiritual de los creyentes son Romanos capítulo 4, versos 16 y Gálatas capítulo 3, versos 7, 8, 9, 14. Y también podemos ver en 26 y 29. Los que pertenecen a Cristo por fe son las simientes de Abraham. Y compare Lucas capítulo 19, versos 9. El relato de Lucas capítulo 16, versos 19 y 31. Es muy interesante a la luz de lo que acabamos de aprender. ¿Quién es el Padre? Lucas capítulo 16, verso 24, que es visto en el paraíso. De hecho, el nombre mismo de ese lugar es llamado el seno de Abraham, versos 22. Y ese es el lugar el cual van los creyentes y Abraham, ese es el padre de los creyentes. La tragedia es que el hombre rico nunca conoció a Abraham como su padre espiritual. Verso 24. Él era rico, pero no era rico en fe. Comparar Santiago capítulo 2, verso 5. Físicamente Abraham no era solamente el padre de los judíos, lo que viene de Isaac y de Jacob, sino también era el padre de los que vienen de Ismael, los árabes,
de los que vienen de Esaú, los adomitas. Espiritualmente Abraham es el padre de todos los que creen, tanto judíos como gentiles. Génesis capítulo 22, versos 17. Quizás sea una referencia tanto o descendencia terrenal o física, como su simiente celestial o espiritual. O también puede ser dos maneras distintas de decir las mismas cosas, que la descendencia de Abraham sería innumerable. Abraham es el padre de los incircuncisos que creen y también de los circuncidados que ponen su fe en el Señor. Una fe internal, vital y orgánica es el factor crucial, no el quitar el prepucio. El argumento establecido por Pablo es que no basta con que el judío diga, he sido circuncidado, sino que debe hacer lo que Abraham hizo. O sea, debe creer en aquel que justifica al impío. ¿Está usted siguiendo las epístolas de la fe de Abraham? Romanos capítulo 4, versos 12. ¿Lleva la semejanza familiar? ¿Toma a Dios por su palabra? ¿Cree en el mismo Dios en el cual confiaba realmente Abraham? ¿Usted cree? Si usted no tenía claro la situación acerca de la circuncisión o no circuncisión, por eso que nosotros hoy en día como gentiles no necesitamos ser circuncidados en estos tiempos, porque ya nuestro Señor Jesucristo nos hizo a nosotros completamente, Él nos circuncidó allí en la cruz del Calvario. Que Dios te rebendiga y te guarde, mi amigo, en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones para todos.